Hola amigos, soy Marco del colectivo Orgullo Diverso de Morelos. En esta ocasión vamos a entrevistar a Mariana Barreda. Ella es una aliada histórica del movimiento en el oriente del estado de Morelos y pues básicamente deseamos como preguntarle, ya que ha sido una aliada histórica, pues que tiene una visión más amplia en el transcurso del tiempo. Hola Mariana. Ay, qué bonita manera para decirme más vieja. Está bien, no importa, no me importa. Pues nada, aquí seguimos bregándole a la vida y en todo lo que corresponda a actividades culturales, ambientales, políticas. Pues aquí seguimos necios. Es que yo creo que Mariana, el chisme es bien sabroso y a ti te ha gustado siempre. Toda la vida, yo creo que nací, en vez de llorar, empecé chismeando. Mariana, yo tengo más de 20 años de conocerte. Sí. Te conocí en un diplomado de gestión cultural, lo que antes era, no era Secretaría de Cultura, era Instituto de Cultura de Morelos. Sí. Allá nos conocimos. Y después de eso, un día llegaste a mi casa porque habías aceptado ser candidata para un partido que ya no existe, México Posible, que le decíamos el México Imposible, porque era un partido que tomaba en cuenta las causas de lo que llamaban minorías en aquel momento, sí, ¿no? Un partido feminista, un partido pro LGBT, un partido que hablaba de los derechos de las personas indígenas o de las personas que viven con algún tipo de discapacidad. A favor del aborto y de la legalización de la marihuana. Entonces, a partir de esto, nos empezamos a conocer en un tema ya más enfocado en la defensa y promoción de derechos, pero aquí en Cuautla tú te enfocaste mucho en el trabajo y el acompañamiento hacia las personas LGBT. Entonces, en 20 años tú ya has de haber visto muchos cambios. Últimamente, ¿qué cambios has visto que nos favorezcan a las personas LGBT? Bueno, en esta última reunión que tuvimos me dio mucho gusto ver que estuvieran mujeres, porque cuando empezamos hace 20 años, las chavas no se acercaban, las chavas siempre estaban recluidas en sus casas y les daba mucho miedo salir y que se les viera. Y muchas de ellas sufrieron, porque también ellas sufrieron violencia. Me acuerdo de 2 chicas que traían un peluche, un osito, iban a cruzar aquí por la Alameda y llegó la policía y las levantó nada más porque estaban tomadas de la mano, o sea, en muy mal plan de aquellos años. Había mucha persecución, había mucha inseguridad, no de grupos de narcos ni nada, no, de la misma policía municipal, que no aceptaba que los homosexuales, hombres o mujeres, estuvieran en la calle viéndose. En aquellos años, si estabas en un café aquí en la Alameda, la policía se metía hasta adentro del café para sacarlos y detenerlos. O sea, eso era algo que ahora ya no se ve. Afortunadamente. No, ya eso ya no se ve. Yo ya no lo he vuelto a ver, no he vuelto a saber nada de eso. Lo cual me da mucho gusto también, porque estas personas, estas amigas gays, amigas que tenían sus restaurantes, que fueron las iniciadoras en aquellos años, que tenían su restaurante en el mercado de la Plan de Ayala y tenía su restaurante luego aquí en el centro, en Los Arcos, se me va ahorita su nombre, se me barra su nombre, eran bellísimas personas, súper atentas, súper sensibles. Una de ellas después puso su salón de belleza, apenas creo que falleció, y eran personas que son los que abrieron camino. Candy, estás hablando de Candy. Esa es una, pero falta otra. Y Candy es la del salón de belleza. Sí. Pero también hay una que tenía su restaurante. Y entonces venían artistas, todos esos artistas que venían a filmar películas, llegaban a ese restaurante, aquí en el Zócalo. Y veían las fotografías de todos los que habían entrado ahí. No, pues era un museo de fotografías. ¿Qué fue de eso? No sé quién se habrá quedado con todo eso, pero ojalá algún día se pudieran recuperar porque es parte de la historia de Cuautla, sí, y de todo este movimiento en donde hay todo este compromiso que se ha venido generando. Sí, por ejemplo, yo creo que hay procesos históricos que tendríamos que reconocer y valorar. Uno de ellos, en una reunión que me invitaron, decían que la primera marcha de Morelos había sido en Cuernavaca. Sí, no. ¿Y cuál es la verdad? No, la verdad es que son muy presumidos los de Cuernavaca, porque siempre llegan después y nosotros somos los que siempre estamos abriendo camino. Cuautla ha sido siempre la sede de muchísimos proyectos y de cosas, y después las retoma Cuernavaca y dice que son de ellos, no es cierto. La primera marcha gay se hizo aquí en Cuautla. No. Vino fue nuestra reina. Una de ellas, Regina Orozco. Fue una de nuestras reinas, esta Regina Orozco, cantante, una de ellas. Eran unas marchas muy padres, porque además el compromiso que teníamos siempre era de que vinieran también los papás.
Fue una experiencia que se tuvo de la Ciudad de México, que ya se estaba trabajando, que papás y mamás apoyaran a los chavos para que no fueran discriminados por la misma familia. O sea, había un grupo de papás y mamás que hacían ese trabajo. Me acuerdo que vinieron y nos dieron una plática aquí también en el Centro Cultural del Callejón. Y entonces en las marchas empezaban a venir las mamás y los papás. O sea, estaba padre, porque era la primera forma de respeto que se tenía que dar, empezar por la casa. Y si estaba el papá y la mamá, pues a todo dar. Y claro, fueron unas marchas que tenían mucho éxito. Sí. Hacíamos cosas muy padres. Sí, y hay que reconocer que uno de los iniciadores de esta marcha, pues fue Andrés Salas, ¿no? Ahora es periodista para una plataforma aquí local, pero él estuvo trabajando mucho tiempo en la defensa y promoción de los derechos humanos. Cuando era muy joven. Y hay que reconocer, ¿no? Porque fue la época en la cual había que picar piedra. Sí. Y yo creo que ahorita, pues, es el momento de disfrutar los derechos adquiridos, pero tal vez hay tareas pendientes, ¿no? Tal vez hay alguna meta por ahí que tendríamos que conseguir. Yo creo que es muy importante que quienes están en las direcciones, porque esas direcciones se abrieron también a raíz de que la presión que se ejerció para que se hiciera las raíces de diversidad sexual que no existían aquí en Cuautla, que además fue el primer municipio que abrió su primera dirección de diversidad sexual, sí, y después claro ya sí. En los otros municipios del estado abrieron también sus oficinas, pero la primera fue aquí en Cuautla. Y si mal no recuerdo, la estuvo encabezando Abraham Tenango, que hizo muy buen trabajo. Hay cuestiones que tienen que ver con la discriminación estructural, supongo que por eso estas direcciones tienen como bajo presupuesto en muchas ocasiones, pero Abraham Tenango hizo un trabajo extraordinario. Creo que todos los recursos que él tenía como artista visual le ayudaron muchísimo a trabajar, a contactar con gente, a llegar a la población. Entonces creo que es uno de los legados históricos, Abraham Tenango, que tuvo en el tema, y yo creo que él fue una figura que no debe de ser olvidada. Fotógrafo, él tomó un curso de periodismo cultural que impartió en Asbey de Valle, el que me hizo un artículo sobre Mariana, ¿cómo era? Mariana, la de los pies grandes. No me los estás enfocando, pero ahí están mis pies esos. Son históricos mis pies, mira, son históricos. Mira. Tengo pies grandes, caigo parada. Entonces, y la mano también, entonces hubo una época en la cual los policías se tenían que cuidar de Mariana cuando salía a defender a los chicos LGBT aquí en la Alameda, ¿no? No, sí, porque me tocó muchas veces salir a sacarlos de la cárcel y sí, porque me avisaban de que iba a haber redada. Desgraciadamente, la persona que lo hacía en este momento está mala de salud, muy mala de salud. Sí, durante su gobierno. Pero durante su gobierno hacía redadas, lo cual era bastante desagradable y peligroso porque sí los maltrataban mucho. Les daban unas palizas de aquellas. Y pues el Centro Cultural del Callejón siempre estuvo abierto, era un lugar seguro para todos ellos. No hablo de ellos, bueno, para todas, ellos de día y ellas de noche. Todavía en esa época no venían chicas, ni tampoco venían trans. Les daba miedo salir todavía en esos años, ya ahorita ya. Afortunadamente. Qué bueno que se esté dando ya este relajamiento, pero en buena onda, para poderse organizar, y yo creo que son cosas que van a tener que fortalecerse. Hay que trabajar mucho la cuestión de derechos humanos, pero con todos, con los policías, con los funcionarios, con los profesores. O sea, los derechos humanos es algo que no se puede dejar de lado. Hay toda una historia atrás de por qué son los derechos humanos tan importantes, y creo que es algo que pues, habrá que fortalecerlo y entre todos. Pues yo como integrante del colectivo Orgullo Diverso Morelos, te agradezco a ti y te agradezco a todos los demás integrantes del Consejo Cultural Cuautla, porque en esta ocasión nuevamente nos vuelven a abrir sus puertas. ¿Sí? Y nos facilitan el espacio de manera solidaria para que nosotros podamos nuevamente generar un espacio amigable para que las personas LGBT podamos socializar de manera sana, de manera relajada, tranquila, siendo quienes somos, sin ser molestados, sin molestar a nadie, sin sentirnos invadidos o juzgados por nadie, ¿no? Entonces, muchísimas gracias por eso. Yo solicitaría una cosa, que si hay otros grupos por ahí peleándose y buscando posiciones políticas que haga que se diversifiquen los grupos y se peleen entre ellos, lo reflexionen. Creo que es muy importante estar unidos. No hacer simbiosis como si fueran muéganos, pero sí estar unidos, porque entre más estemos organizados, hombres y mujeres, artesanos, lesbianas, LGBT, viejitos, todos, mientras más estemos organizados, va a ser más fácil poder salir adelante en este país. Y es procurar menos índices de violencia. Si entre nosotros estamos peleándonos,
esto no va a prosperar. Tenemos que dejar de estar peleándonos en los grupos, entre nosotros, en las familias. Creo que es algo que hay que reflexionar porque es que se está dando, pero sí se tiene que desaparecer. Es algo que tiene que desaparecer. Yo creo que parte de estas divisiones que puede haber entre grupos tiene que ver con diferentes intereses. Y reconozco que todas las personas tienen derecho a sus diferentes intereses, ¿no? Entonces, yo creo que hay grupos que se han enfocado mucho en política y tienen todo el derecho de estar en política. Hay grupos que están en cultura y tienen todo el derecho de estar en cultura, tienen nuestro derecho, tienen todo nuestro respeto. Y nosotros solamente estamos aportando una parte de lo mucho que se necesita en nuestro estado. Así es. Entonces, nosotros somos una agrupación sin fines de lucro, no estamos buscando ningún puesto político. Venimos de una escuela de trabajo de base comunitaria, donde no estamos buscando pues, beneficiarnos de manera personal. Pero yo creo que nuestro estado está haciendo cosas muy importantes. Apenas recibieron una capacitación con la Secretaría de Bienestar, que está dirigiendo César Guerra este proyecto. Me parece que es muy buen proyecto. De inicio reincentiva, genera, reactiva muchos intereses de la población LGBT, visualiza nuevas necesidades que tal vez la gente de nuestra edad no vemos, o porque a lo mejor ya lo tenemos solucionado, pero que probablemente los jóvenes tienen otras necesidades y otros intereses, y me parece que son posibilidades. Entonces yo sí creo que tenemos que sumar esfuerzos con todo aquel que esté dispuesto a generar algo positivo para la ciudadanía, en especial para las personas LGBT, en especial para las personas que ya empezamos a estar mayores, y pues ya me toca, ¿no? Dentro de poco también recibo mi pensión del bienestar. Qué bueno. ¿No? Pero yo sí creo que a veces no se necesita ser una persona LGBT para apoyar estas causas que tienen que ver con los derechos humanos, Así es. porque los derechos de las mujeres, los derechos de los ancianos, los derechos de los jóvenes, son derechos humanos. Los derechos de las minorías son los derechos de las mayorías. Claro. Entonces, al final de cuentas, creo que tenemos que aprender a sumar. Claro. Si queremos cambiar nuestras realidades, tenemos que aprender a sumar, y mucho de eso yo lo aprendí de ti. ¡Ay, qué bonito! Pues bueno, es la experiencia de los años, no es más que pasamos por esta vida dándonos tropiezos y parándonos, no cayendo y levantándonos. Me ha tocado difícil, pero pues, ¿a quién no? Bueno, hay gente privilegiada que no le pasa absolutamente nada, ya conocí una, y es verdadera, a mí me impresiona que realmente ni le preocupa nada, ni nada le ha sucedido. Pero es alguien que al aprecio, es una persona que aprecio mucho, mucho, y estoy aprendiendo de esa persona de que realmente no le ha pasado nada. Entonces yo no sé si el que no te haya pasado nada también te vuelve la vida aburrida. No, porque es más divertido que no hay te chisme pasen... que contar, no hay sí, chisme no, que contar. es que, o sea, de las caídas te levantas y aprendes, ¿no? Entonces creo que eso es una parte que enriquece mucho. Y pues yo siempre, y ahorita últimamente estamos trabajando con unos grupos del trabajo con los jóvenes, precisamente, porque siempre estuvimos rodeados de gente muy joven. Y estos grupos les cuesta mucho trabajo entender que hay que trabajar con los jóvenes. Ahora, ¿cómo escuchas a los jóvenes? ¿Cómo los jóvenes se dejan aproximar hacia ti que te ven pinche viejo ya está de salida y a mí que me va a aportar? No, es como reconocer que sin la historia, que es la raíz, no podemos crecer y no podemos aportar. En estas historias, todo tiene un principio y un final. Nuestra entrevista es muy cortita y ya nos alargamos mucho. No, pero pues hazla más larga, pues ¿cuál es el problema? Conociéndote nos podríamos echar toda la tarde acá chismeando. Claro. Pero no es lo que buscamos. Lo que buscamos es solamente agradecerte por el tiempo que has sido nuestra aliada, agradecerte por la buena voluntad para sumar cosas a esta causa, y también quisiéramos saber cuál es tu propósito de año nuevo o cuál es el deseo que le pedirías a los Reyes Magos para el movimiento LGBT. Ya hiciste una petición. Ya. Pero algo bonito, ¿qué esperarías del movimiento LGBT? LGBTTIQ y más. Y ya también ya me pongo así como ta. Ok, sí, es bueno, primero que haya mayor reconocimiento, que haya más conocimiento de quiénes son y qué hacen, porque la sociedad no lo sabe. O sea, todo el mundo habla de un término despectivo y hiriente cuando quieren referirse a alguien, a algún gay. Entonces es algo que hay mucho desconocimiento, hay que trabajar mucho masculinidades, hay que trabajar contra el machismo, porque además hay muchísimos gays disfrazados de machos. Muchos.
muchos más de los que nos podemos imaginar. Entonces, eso es algo que se tiene que trabajar, porque en todas partes, no manches, en todos los dedos, o sea, no nos alcanza, o sea, de veras, es algo que se tiene que trabajar. Yo creo que ese sería mi mayor deseo, que se hable sobre eso. Ok, pues ya para ir cerrando nuestra entrevista, Mariana, deseo que tengas muy buena Nochebuena, que tengas excelente Navidad y, como diría todo el mundo, que tengas un próspero año nuevo. Gracias. ¿No? Y que tu año nuevo no solamente esté lleno de abundancia financiera, sino que abundancia de toda, ¿no? Muchísimas gracias. No, pues sí, la salud, primero la salud, porque a estas alturas de la vida lo primero que pedimos es la salud. Ya lo demás va, con salud, todo lo demás va llegando. Pues, amigos, compañeros de ruta, aliadas, así no, porque parece mosquito. Así, Mariana quiere saber cómo mandar cariño. Entonces, que tengan felices fiestas.